Carnage. La guerra contra los no muertos. Capítulo 8. Bosque de chacales. Agotados y con el cansancio impreso en nuestros rostros, después de horas de caminata extenuante, llegamos finalmente al campamento. Eran aproximadamente las 5 de la mañana y nuestros cuerpos estaban exhaustos. En nuestros rostros, se reflejaba el cansancio acumulado durante esa larga noche. Las sombras del bosque rodeaban el campamento, creando una tensa sensación en el aire. Las mujeres que estaban esperando en el campamento en cuanto nos vieron, corrieron hacia nosotros para brindarnos su apoyo. La doctora Carolina, al notar que Ismael y Baltazar llevaban a Gloria entre brazos debido a su tobillo lastimado y notablemente inflamado, se apresuró a asistirla. Con determinación, la doctora nos indicó que lleváramos a Gloria a su tienda de acampar para poder atenderla y administrarle el medicamento que tanto necesitaba. Sonia, al notar mi llegada entre el grupo exhausto, no pudo contener su alegría y corrió hacia mí. Con lágrimas en los ojos, me abrazó con fuerza y, como un impulso irresistible, me besó en los labios. El contacto de sus labios fue breve pero cargado de emoción. Sin embargo, sorprendido por el beso inesperado, me quedé en silencio, sin pronunciar una palabra. Bajé la mirada hacia el suelo, sintiendo una mezcla de emociones. Luego, con gesto apesadumbrado, me aparté suavemente y caminé hacia la tienda de acampar donde estaban atendiendo a Gloria. Mi rostro evidentemente, reflejaba la confusión. Sonia, observándome, sintió un repentino arrepentimiento por su impulso. Sabía que yo tenía familia que probablemente me estaban esperando, y ese beso repentino podría haber complicado aún más la situación en medio de la incertidumbre que se estaba viviendo en ese entorno apocalíptico. Guardó silencio, lamentando su falta de control, y esperó ansiosa a que yo regresara, sabiendo que tendríamos que aclarar la situación. Con movimientos precisos y cuidadosos, la doctora Carolina retiró con suavidad el calzado y comenzó a examinar la lesión con detenimiento. Sus ojos se entrecerraron en concentración mientras palpaba cuidadosamente el tobillo y observaba la reacción de Gloria. Con voz calmada, la doctora explicó cada paso del proceso a medida que lo llevaba a cabo. Limpieza, inmovilización, aplicación de hielo. Todo se hacía con una destreza profesional que tranquilizaba a todos en el grupo. La doctora Carolina, después de examinar con detenimiento el tobillo lastimado e inflamado de Gloria, se volvió hacia Ismael y con una expresión seria pero comprensiva le preguntó: «Ismael, antes de administrarle el medicamento para la inflamación y esguinces, necesito saber si hay algo que yo deba de saber. ¿Hubo algún incidente, alguna mordedura o herida que debamos tener en cuenta?» Sus ojos llenos de preocupación se fijaron en Ismael, esperando su respuesta. Ismael, nervioso por la situación, titubeó antes de responder. No, doctora, no hubo ninguna mordedura ni herida por alguno muerto. Fue simplemente que caímos en un hoyo. Y yo, al tratar de agarrar a Gloria para evitar que cayera, me fui con ella dentro del hoyo y accidentalmente caí sobre su pie, eso fue lo que ocasionó que su tobillo se lesionara de esa forma. Su voz evidenciaba alivio al negar cualquier contacto con los no muertos, pero también preocupación por la creciente fiebre de Gloria. La doctora Carolina asintió y posteriormente, procedió a administrar el medicamento con cuidado. Mientras lo hacía, seguía observando a Gloria y notó que la fiebre estaba aumentando rápidamente. Giró hacia Ismael de nuevo y le preguntó con urgencia: «Ismael, la fiebre de Gloria está aumentando y se está acercando a los 49 grados, por favor, necesito saber con certeza si de verdad no fue mordida por algún no muerto en alguna parte de su cuerpo. Esto es vital para determinar nuestro próximo paso, la seguridad de todos en el campamento, y de Gloria principalmente, depende de ello». La mirada de la doctora reflejaba la gravedad de la situación, esperando una respuesta clara de parte de él. Ismael, con el rostro empapado de sudor por la preocupación, finalmente se armó de valor y se volvió hacia la doctora Carolina. Sus ojos reflejaban una angustia profunda. «Doctora», comenzó a decir con voz temblorosa,
No sufrió ninguna mordedura de esas terribles criaturas, estoy seguro de eso. Pero lo que debes saber es que Gloria está embarazada, tiene casi 2 meses de embarazo. La doctora Carolina, sorprendida por esta revelación, dejó de administrar el medicamento por un momento y miró a Ismael con asombro. Luego, su expresión cambió a una mezcla de comprensión y preocupación. Comprendo, Ismael. Eso cambia la situación. Debemos ser aún más cuidadosos. La salud de Gloria y su bebé es ahora nuestra prioridad. Continuaré tratándola, y necesitaré más detalles sobre su estado. Ismael asintió, visiblemente aliviado por haber compartido esta información vital. A pesar de la tensión que aún pesaba en el campamento, al menos ahora todos sabían qué estaban enfrentando y la importancia de mantener a salvo a Gloria y al bebé que llevaba en su vientre. La doctora Carolina prosiguió con la atención médica, consciente de la nueva responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Baltázar se acercó con paso tranquilo hacia Eric y Lucía. A pesar del cansancio y la tensión en el campamento, una sonrisa sincera iluminó su rostro cuando se encontró con los jóvenes de preparatoria y con Conchita, la incansable cocinera del grupo. Eric, Lucía, y Conchita respondieron al gesto amigable de Baltázar con efusivos abrazos, agradecidos por haber llegado sano y salvo, tras la misión tan arriesgada que llevaron a cabo. Los jóvenes adolescentes, al principio inexpertos en sobrevivir en un entorno tan hostil, encontraron en Baltázar un mentor y un amigo que les había enseñado las habilidades necesarias para sobrevivir. Conchita, la cocinera del grupo, se acercó a Javier con una mirada alegre debido a su regreso al grupo, dándole un fuerte abrazo de bienvenida. Posteriormente curiosa y preocupada, mientras preparaban el desayuno, ella no pudo evitar plantearle una pregunta que había estado rondando en su mente. Javier, comenzó Conchita, recuerdo que mencionaste que no dejarías tu cabaña por nada en el mundo, especialmente porque tus hijos podrían regresar. ¿Qué ha cambiado? ¿No tenías planes de esperarlos ahí? Javier, con la mirada perdida en el horizonte, suspiró antes de responder, tienes razón, Conchita. Esa cabaña significaba mucho para mí, pero en este mundo de caos apocalíptico, dudo que mis hijos estén interesados en regresar. Lo más probable es que estén lejos, en otras ciudades, o incluso en el extranjero. Me di cuenta de que estaba dejando ir a una nueva familia que realmente me necesita. La mirada de Javier reflejaba la resignación y la tristeza de las decisiones difíciles que habían tenido que tomar en este mundo apocalíptico, donde las prioridades habían cambiado radicalmente y las conexiones con otros supervivientes se habían vuelto vitales para su supervivencia y su cordura. Conchita asintió, comprendiendo la difícil elección de Javier. Me acerqué a Baltázar y, con algunas señas, llamé la atención de Javier. Creo que deberíamos mantenernos alerta en el campamento mientras esperamos que Gloria se recupere. Expresándose con preocupación, Baltasar añadió. La seguridad de todos es una prioridad, y en este mundo postapocalíptico, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Javier asintió en respuesta. Exacto, mientras esperamos a que la fiebre de Gloria disminuya, podemos fortalecer nuestras defensas y estar preparados para lo que pueda venir. Mientras los tres nos adentrábamos en la conversación, dije con determinación. Creo que en esta situación, somos responsables de la protección del grupo. Necesitamos organizar el reparto de armas y municiones, asegurándonos de que todos estemos preparados para cualquier eventualidad. Además, durante la noche, debemos establecer turnos de vigilancia para mantenernos alerta mientras los demás descansan. La seguridad de todos está en nuestras manos. Baltázar asintió, agregando. Tienes razón, Leo. La protección del grupo es primordial, y debemos asegurarnos de que todos estén capacitados para defenderse si es necesario. Podemos distribuir las armas de manera equitativa y llevar un registro de las municiones para evitar derroches. Javier estuvo de acuerdo. Estoy a bordo con esa idea. La vigilancia nocturna es crucial, y yo estaré dispuesto a tomar un turno. Debemos mantenernos unidos y seguros en estos tiempos difíciles.
Los tres estábamos comprometidos a tomar medidas para proteger al grupo, conscientes de que el bienestar de Gloria y la seguridad del grupo dependían de nuestras acciones. La supervivencia dependía de nuestra organización y preparación. Pánfilo se acercó al grupo de discusión y, con una expresión decidida, dijo: «Hoy que están hablando sobre la protección del campamento. Quiero ayudar en lo que sea posible. No tengo experiencia manejando armas, pero puedo aprender si me enseñan. No quiero ser una carga, quiero ser parte de esta familia». Baltázar le miró con aprecio y respondió: «Apreciamos tu voluntad de ayudar, Pánfilo. Aprender a manejar armas es algo que podemos enseñarte. Cuantas más manos y mentes se unan a esta causa, mejor. La seguridad del campamento es responsabilidad de todos». Con mi mirada de agradecimiento, le dije a Pánfilo: «Cada miembro comprometido hace que el grupo sea más fuerte. Juntos, nos aseguraremos de que todos estemos protegidos y podamos superar cualquier desafío que se presente». Pánfilo sonrió, sintiéndose aceptado por el grupo y con la determinación de aprender a contribuir a la seguridad del campamento. El campamento se llenó de actividad mientras cada miembro del grupo asumía una tarea para protegerlo y mantenerlo funcionando. Yo, junto con Baltasar e Ismael, nos enfocaremos principalmente a la construcción de barricadas, apilando gruesas ramas de árbol afiladas alrededor del perímetro del campamento, formando una defensa rudimentaria pero efectiva contra posibles las amenazas de los no muertos. Pánfilo, aunque sin experiencia previa en armas, se dedicó a llevar un registro preciso del arsenal, contando cada arma y munición disponible. Anotaba cada detalle en un cuaderno, asegurándose de que todos conocieran nuestras existencias. La doctora Carolina, con su atención dividida entre el embarazo de Gloria y sus preocupaciones por la fiebre creciente que aún la invadía, siguió controlando su temperatura y administrándole el tratamiento, haciendo todo lo posible para que su salud mejorara. En el área de la cocina, Conchita, Sonia y Lucía se unieron para preparar los alimentos con los suministros que teníamos. Trabajaron con eficiencia para proporcionar sustento a todos los miembros del campamento. La pequeña Elizabeth, hija de Sonia, jugaba con su muñeca, observándonos a todos desde la tienda de acampar, disfrutando de un momento de tranquilidad en medio de un mundo caótico. El campamento estaba en plena actividad, con todos contribuyendo para asegurar la supervivencia de la comunidad. Javier, con su experiencia en caza, acompañado de Eric, se adentraron en el oscuro bosque, armados con un rifle de mira, de alto alcance y una afilada hacha. Con cautela, avanzaron entre los árboles, atentos a cualquier movimiento. La misión era encontrar algo que pudiera servir como alimento para el grupo. El sonido de sus pisadas crujía bajo la hojarasca mientras se movían sigilosamente, observando a su alrededor en busca de cualquier señal de vida. Las ramas de los árboles se alzaban sobre ellos, creando sombras inquietantes que se movían con el viento. Eric, con el hacha firmemente agarrada en sus manos, mantenía su mirada fija en cada rincón, listo para actuar si se presentaba una oportunidad de caza. Javier, por otro lado, ajustaba la mira de su rifle con precisión, asegurándose de estar listo para disparar a larga distancia. El bosque estaba lleno de misterio y tensión, pero tanto Javier como el adolescente, avanzaban con determinación, conscientes de la importancia de su tarea y de la necesidad de traer comida al campamento para mantener a todos con vida. La caza no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar los desafíos que se les presentaran. El silencio del bosque se rompió por completo cuando Javier apuntó su rifle hacia el arbusto en el que notaron movimiento. Con cuidado, apuntó la mira de alto alcance hacia la fuente de movimiento, y en ese instante, el ave asomó la cabeza, revelándose como la causa de la agitación. Era un momento sorprendente, ya que en medio del bosque, la presencia de esta ave resultaba inusual debido a que era un ave de granja. Un guajolote, con su plumaje oscuro y llamativa cabeza roja, se mantenía a la vista. Javier y Eric no podían creerlo. Parecía como si aquel guajolote hubiera aparecido de la nada. Sin dudarlo, Javier mantuvo la mira del rifle firme y apretó el gatillo.
Un estampido rasgó el aire, y en cuestión de segundos, el guajolote cayó al suelo. Habían asegurado una fuente inesperada de alimento para el campamento. Las plumas del ave se erizaron por el impacto, y el bosque una vez más quedó en silencio, interrumpido solo por el eco del disparo. Javier y Eric se sintieron satisfechos al haber asegurado al guajolote como fuente de alimento para el campamento. Con habilidad, amarraron al ave a sus mochilas y comenzaron el regreso al campamento, conversando animadamente sobre su inesperada caza. Mientras Javier y Eric se dirigían de regreso al campamento con el guajolote cazado, dos hombres armados, campesinos locales, surgieron de entre los árboles. Con voz áspera, uno de los campesinos les preguntó: ¿Qué demonios hacen aquí? Su expresión severa y su aspecto descuidado les daban un aire amenazante. Eric y Javier, nerviosos por la aparición de estos hombres, explicaron apresuradamente que habían cazado al guajolote creyendo que no tenía dueño en el bosque. El otro campesino, con un rictus en el rostro, afirmó: Este guajolote es nuestra única fuente de alimento, par de idiotas. No pueden llevárselo. La tensión en el bosque era casi insoportable. Los campesinos, con sus rostros deformes y sucios, parecían haber emergido de las pesadillas más perturbadoras. Uno de ellos tenía un ojo medio tuerto, y sus dientes asquerosos estaban cubiertos de mugre, como si no los hubieran limpiado en meses. Su presencia era profundamente intimidante. Javier y Eric, comprendiendo la situación, accedieron a entregar el ave sin resistencia. Sabían que debían respetar la propiedad de los locales y no deseaban problemas. Aunque desilusionados, entregaron el guajolote. Los campesinos, con sus miradas inquietantes y rostros descuidados, no parecían satisfechos con haber recuperado el guajolote. Continuaron mirando fijamente a Javier y Eric, haciéndoles sentir aún más incómodos. Uno de los campesinos, el de la escopeta, preguntó en tono amenazante: ¿Son ustedes los únicos? ¿Pertenecen a algún grupo? ¿Hay más como ustedes por aquí? Javier, decidido a evitar cualquier conflicto, respondió rápidamente: No, somos los únicos. Este es mi sobrino, y estamos huyendo de los no muertos. Nos dirigimos a la ciudad. Estamos buscando a nuestras familias. El aire se llenó de un silencio denso y la tensión era palpable. Los campesinos, con sus miradas inquietantes, parecían no estar dispuestos a dar marcha atrás. Fue el campesino que sostenía el rifle quien rompió el incómodo silencio con sus palabras inquietantes. Un sacrificio requiere de otro sacrificio, una ofrenda merita otra ofrenda. Ustedes mataron a una de nuestras aves que nos alimentaban, deben de dar algo a cambio. Así que nos llevaremos al mocoso a cambio de tu ave. Con un gesto brusco, el campesino arrojó el guajolote a los pies de Javier, mientras su compañero se acercaba lentamente hacia Eric, quien miraba la escena con ojos llenos de pánico. Las emociones de Javier se mezclaron entre la desesperación y el miedo. Javier, moviéndose con rapidez y decisión, desenfundó su arma que llevaba cuidadosamente escondida en la parte trasera de su pantalón. Apuntó el arma hacia la cabeza del campesino disfuncional que estaba a punto de tomar a Eric para llevárselo. Con voz firme y llena de ira, le espetó: Atrévete a tocar a este niño y te vuelo la cabeza, hijo de perra. Los ojos de Javier estaban llenos de determinación, y el campesino, sorprendido y aterrado, retrocedió con las manos en alto. Eric miró a Javier con asombro y alivio, agradecido de que Javier estuviera dispuesto a protegerlo a toda costa. Tras la amenaza de Javier y su firmeza al apuntarles, los dos campesinos se rieron sin sentido, una risa desquiciada que hacía eco en el bosque. Sus risas resonaban como las de auténticos locos, aumentando la incomodidad en el ambiente. Eric estaba pálido y asustado, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Javier mantenía el arma en alto, sus ojos nunca dejaron de fijarse en los campesinos, sus emociones oscilando entre el miedo y la determinación. Sabía que había logrado ahuyentarlos por el momento, pero también entendía que la situación era volátil y peligrosa. Los campesinos eran impredecibles y no sabían con certeza si volverían a intentar algo.
La tensión persistía en el bosque, como una cuerda a punto de romperse. Una sensación aguda y repentina en la parte superior de la cadera hizo que Javier cayera al suelo como un saco de patatas. El dolor punzante se extendía por su cuerpo y una mancha de sangre comenzó a extenderse por su ropa. Javier, herido y postrado en el suelo, apenas podía creer lo que estaba ocurriendo. Desde su posición vulnerable, vio a los campesinos arrastrar a Eric, quien gritaba desesperado, implorando que lo soltaran. Un tercer campesino, que parecía haber aparecido de la nada, se acercó a Javier con una sonrisa grotesca. Le susurró: «Dulces sueños, amigo. Los no muertos tendrán un banquete esta noche, y tú serás la cena». La visión de cómo se llevaban a Eric, los gritos que emitía resonando en sus oídos, y el escalofriante mensaje del campesino retumbando en su mente, sumió a Javier en la oscuridad mientras la sangre seguía fluyendo de su herida. Javier despertó en medio de la oscuridad, desorientado y con una confusa neblina en su mente. Los sonidos del bosque resonaban a su alrededor, y en medio de ese murmullo, escuchó un gruñido gutural que lo hizo ponerse alerta. Forzó sus ojos a adaptarse a la penumbra y, en ese momento, vio una figura espeluznante a sus pies. Era un no muerto, su carne desgarrada, dejando parte de su clavícula al descubierto. El no muerto se abalanzó hacia él, ansioso por hundir sus dientes en la carne de Javier. Instintivamente, Javier se defendió, sujetando al no muerto por la clavícula, tratando de mantenerlo a distancia para evitar una mordida mortal. El no muerto continuaba luchando con ferocidad, pero Javier se resistía con todas sus fuerzas, sabiendo que su vida dependía de mantener a raya a la criatura sedienta de carne humana. Mientras Javier luchaba desesperadamente para evitar que el no muerto lo mordiera, pudo escuchar los sonidos inquietantes de otro no muerto acercándose. Los crujidos de huesos, la arrastrada incesante de pies sin vida, y los murmullos guturales llenaron el aire oscuro. Era una sinfonía siniestra de muerte que parecía cerrarse alrededor de él. La nueva amenaza que se aproximaba era una mujer no muerta. Sus movimientos erráticos y su aspecto desgarrado la convertían en una visión espeluznante. Con cabello enredado y desaliñado, y una piel pálida y descompuesta, se acercaba lentamente, arrastrando los pies, con un hambre insaciable por carne viva. Los gemidos guturales de la mujer no muerta se mezclaban con los del no muerto que Javier sostenía en el suelo. La lucha por su supervivencia se volvía aún más desesperada mientras se enfrentaba a dos de estas criaturas hambrientas de carne. La oscuridad del bosque parecía envolverlo todo, y el sonido de su propia respiración entrecortada se mezclaba con los aterradores sonidos de los no muertos que lo rodeaban. Javier sabía que su lucha aún no había terminado y que debía encontrar una manera de sobrevivir a esta pesadilla. Javier, luchando por su vida, se encontraba en una situación crítica en medio de la oscuridad del bosque. Con una mano sostenía al no muerto que estaba tratando de morderlo, mientras la otra mano buscaba desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Sus dedos se cerraron en torno a una piedra voluminosa que descansaba cerca de él. Con un esfuerzo increíble, Javier alzó la piedra y, con toda la fuerza que pudo reunir, la estrelló contra el cráneo del no muerto. El sonido sordo del impacto se mezcló con el crujido de los huesos mientras la criatura caía inerte al suelo. El alivio inundó a Javier por un breve momento, pero sabía que no podía bajar la guardia. Mientras su corazón latía con fuerza y sentía la sangre que continuaba fluyendo de su herida en la cadera, la no muerta se arrastraba más cerca de él. Con un último esfuerzo, Javier logró ponerse de pie, sintiendo cada músculo dolorido y su mente luchando contra la debilidad. Estaba decidido a sobrevivir, y aunque su situación era desesperada, no se daría por vencido. Javier, exhausto y debilitado por la pérdida de sangre, se levantó con determinación. Su mirada se encontró con 4 no muertos que se aproximaban lentamente hacia él, con movimientos torpes y hambrientos. Sabía que estaba en desventaja, despojado de sus armas y herido, pero no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Con la roca en una mano y la rama gruesa en la otra, se preparó para enfrentar su destino.
El bosque oscuro a su alrededor solo acentuaba la sensación de peligro inminente. Javier respiró profundamente, sus pulmones quemaban, y lanzó la roca con precisión hacia el no muerto más cercano, impactando su cráneo con un golpe contundente que lo hizo tambalear y caer. Sin perder tiempo, tomó la rama y, con movimientos frenéticos, azotó a otro no muerto que se acercaba peligrosamente. El crujido de huesos y la carne desgarrada llenaron el aire mientras luchaba desesperadamente por mantenerlos a raya. Cada movimiento le costaba un esfuerzo sobrehumano, pero la determinación ardía en sus ojos. El tiempo se volvía relativo mientras peleaba contra las criaturas sedientas de carne. Javier sabía que cada minuto que pasaba lo acercaba más a su destino incierto. Aunque la debilidad lo invadía y la sangre empapaba su ropa, se negaba a rendirse. En medio de la oscuridad del bosque, estaba dispuesto a luchar hasta el final, consciente de que esos podrían ser sus últimos momentos de vida. En medio de la frenética lucha en la oscuridad del bosque, cuando Javier sentía que sus fuerzas flaqueaban y que los no muertos amenazaban con abrumarlo, de repente se produjo una transformación en el escenario. Baltasar y yo llegamos a toda prisa para defender a Javier, las ametralladoras en mano. La oscuridad del bosque se despejó con la potente luz de nuestras lámparas y la ráfaga de disparos que empezamos a efectuar. Los no muertos avanzaban lentamente hacia nosotros, sus ojos sin vida fijos en su presa. Los proyectiles impactaron en los rostros de los no muertos, uno tras otro. Sus cráneos estallaban, desgarrándose por la fuerza del impacto, dejando escapar un oscuro líquido. Algunos se tambalearon antes de caer al suelo, mientras otros continuaron avanzando, incapaces de sentir el dolor. La ferocidad de la situación se desplegó frente a nosotros, pero nuestras ametralladoras respondían con precisión y contundencia. A medida que los disparos se sucedían, los no muertos caían de manera inevitable. Sus cuerpos sin vida se amontonaban, creando una barricada de pesadillas que habíamos evitado que llegara a Javier. El trabajo en equipo, la oscuridad de la noche y la decisión de sobrevivir se entrelazaron en esta lucha implacable contra los no muertos. Mientras ayudaba a Javier a caminar con nuestros brazos entrelazados, avanzábamos cuidadosamente en dirección al campamento. El peso de su cuerpo apoyado en el mío me recordaba la urgencia de nuestro regreso y la gravedad de la herida que había sufrido. Mientras tanto, Baltazar vigilaba el perímetro con su ametralladora en mano, apuntando con determinación hacia la oscuridad del bosque. Sus ojos estaban fijos en la penumbra, alerta ante cualquier amenaza que pudiera surgir. Cada ruido, cada susurro del viento, ponía en alerta sus sentidos. Las lámparas de mano iluminaban nuestro camino y revelaban las figuras de los árboles a nuestro alrededor. A pesar de la dificultad del momento, nuestra determinación por llegar al campamento y mantenernos a salvo era lo que nos impulsaba. Caminando entre los árboles oscuros, el silencio se rompió cuando le pregunté a Javier en voz baja. «Javier, ¿y Eric dónde está? ¿Dónde se encuentra?» «¿Qué pasó?» Mi preocupación por el destino de Eric se reflejaba en mis palabras. Javier, respirando con dificultad debido a su herida, respondió con pesar en su voz. «Los campesinos nos atacaron. Me apuñalaron y se llevaron a Eric. Me dijeron que se lo llevarían como pago por el guajolote que matamos». Mientras caminábamos juntos, Javier continuó narrando, con un nudo en la garganta. Uno de esos campesinos estaba a punto de tocar a Eric, cuando les apunté con mi arma. Pero me apuñalaron a cambio. Estaba desangrándome en el suelo mientras ellos se lo llevaban. La gravedad de la situación pesaba en nuestras palabras y en el aire tenso que nos rodeaba. Nuestro objetivo era claro. Regresar al campamento, reunir a nuestros compañeros y hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para recuperar a Eric. La determinación se reflejaba en nuestros ojos mientras continuábamos el oscuro camino de regreso al campamento. Al llegar exhaustos al campamento, fue evidente que Javier estaba visiblemente debilitado a causa de la herida en la parte superior de su cadera. La doctora Carolina, al percatarse de nuestra llegada y notar la condición de Javier, cedió de inmediato. Con preocupación en su mirada, nos dio las indicaciones precisas.
Rápido, lleven a Javier a mi tienda de acampar. Necesitamos cuidarlo y atender esa herida. La urgencia en la voz de la doctora resonó en todos nosotros. Sin perder tiempo, entre Baltázar y yo, llevamos a Javier a la tienda de acampar de la doctora. Las emociones estaban a flor de piel, ya que la vida de nuestro compañero pendía de un hilo. La incertidumbre y la tensión llenaban el ambiente mientras esperábamos ansiosamente las noticias de la doctora Carolina. El interior de la tienda de acampar de la doctora estaba lleno de tensión y preocupación. Javier yacía débil, pero con determinación. Ella inyectaba cuidadosamente antibióticos para combatir la infección de su herida. Mientras tanto, aplicaba una bolsa de suero que habíamos encontrado entre los coches abandonados para estabilizarlo. Todos observábamos en silencio, nuestros rostros reflejaban la angustia que sentíamos ante la posibilidad de perder a un miembro valioso de nuestro grupo. Mis ojos enrojecidos revelaban una mezcla de ira, odio y desesperación por los eventos recientes. Baltázar compartía ese sentimiento, y su mirada reflejaba la frustración de no haber podido evitar el ataque a Javier y el secuestro de Eric. Conchita, preocupada por el estado de Javier, llevaba sus manos al rostro, mientras Sonia abrazaba a su pequeña hija Elizabeth, mostrando su profunda inquietud por la situación. Lucía, en medio de su aflicción, buscaba respuestas, y su voz temblorosa preguntaba insistentemente por Eric. Su pregunta resonaba en la tienda, y en un intento de consolarla, me dirigí hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. Le dije. Se lo llevaron, Lucía, pero no te preocupes, te juro por mi vida que vamos a encontrarlo. Iremos por él. Las lágrimas inundaron los ojos de Lucía, soltando el llanto, quien abrazada por Sonia, buscaba consuelo en medio de la incertidumbre. Las emociones se entrelazaban en ese espacio confinado, donde la preocupación y el dolor eran palpables. Mis ojos enrojecidos de rabia se encontraron con los de Baltázar. Mi mirada reflejaba una mezcla de ira y determinación. Con voz tensa, le dije. Baltázar, tenemos que encontrar a Eric, cueste lo que cueste. Necesitamos un plan, una estrategia para su rescate. La urgencia y la preocupación por el adolescente me impulsaban a actuar. Baltázar asintió, compartiendo mi determinación. Sus ojos reflejaban la misma ira y deseo de venganza. Con voz firme, añadió. Esos hijos de perra van a pagar por lo que hicieron. Vamos a rescatar a Eric, no importa lo que se interponga en nuestro camino. La determinación de ambos se fusionaba en ese momento, mientras comenzábamos a trazar un plan para enfrentar a quienes habían arrebatado a nuestro adolescente amigo.